Hola amigos, en este video le hablaremos de los multímetros digitales, en nuestro caso los integradores de doble rampa. Somos estudiantes de la Universidad de los Andes, cursantes de la asignatura Mediciones Eléctricas en el semestre U 2014. Este grupo está integrado por Joan Uzcategui, Rondón William y mi persona Belandre Wilfredo. Entre el contenido podemos mencionar los objetivos, la introducción, el funcionamiento interno, deducciones de fórmulas, un ejemplo demostrativo y las conclusiones. Como objetivo principal nos hemos propuesto enseñar de forma sencilla y didáctica el funcionamiento del multímetro digital integrador de doble rampa. El multímetro digital es un instrumento de medida basado en convertidores digitales analógicos donde las señales analógicas pueden ser continuas o alternas. Son de gran utilidad porque podemos medir resistencia, tensión y corriente, bien sea continua o alterna. El circuito integrador de doble rampa. En el circuito integrador de doble rampa es importante conocer el V sub X, la tensión de referencia, el voltaje V sub S de salida del integrador y el voltaje V sub C de salida del comparador. Aparte de esto tenemos la variable F sub C o frecuencia de reloj del multímetro. Etapa integradora. En la etapa integradora tenemos el voltaje V sub X o voltaje que se desea medir, el tiempo T sub 0 de integración V sub X hasta cambiar a voltaje de referencia, el voltaje de referencia de polaridad opuesta a la de V sub X y el voltaje de salida V sub S, tensión integrada de rampas de pendiente opuesta. Considerando V sub X constante en el intervalo T sub 0, podemos ver en la gráfica que tenemos una rampa de pendiente positiva y otra de pendiente negativa, la de pendiente positiva correspondiente a V sub X y la de pendiente negativa correspondiente a la del voltaje de referencia. Etapa de comparación y registro. En la etapa de comparación y registro vamos a comparar el voltaje V sub S de salida con 0 voltios. A la salida nos interesa el voltaje V sub C, que es la tensión de salida del comparador. Cuando V sub S llega a 0 voltios, V sub C será un bajo, lo cual impedirá que la frecuencia F sub C del reloj deje de pasar pulsos al circuito de memoria. El valor del voltaje de salida está dado por el voltaje de referencia T sub 0, tau y el número de pulsos F sub C que entran al circuito de memoria. En cuanto a las deducciones y fórmulas, se debe considerar el siguiente circuito, donde la salida del integrador alcanza un valor de V sub S. Para calcular dicho valor, nos enfocamos en el circuito interno del integrador, el cual V sub S va a depender del voltaje del capacitor. Para calcular este voltaje se utiliza la corriente, que es el voltaje a medir entre la resistencia del circuito interno. Cabe destacar que V sub X se debe tomar como una constante en un intervalo de tiempo. En este intervalo, V sub S alcanza su valor máximo. Esta señal nueva es conectada e integrada para que pueda ser anulada con el voltaje de referencia, que tiene que ser de signo contrario al voltaje a medir. Esta nueva fórmula depende del tau también, que es el tiempo que tarda el circuito en dar la respuesta. Nx es la cantidad de pulsos de la frecuencia del reloj, y dn, que es la que relaciona la amplitud del reloj con el tiempo T sub 0. Ejemplo demostrativo. Supongamos que F sub C es igual a 1 MHz y que integrando el valor de V sub X en un tiempo T sub 0 se alcanza el valor de la salida de V sub S, como se muestra en la figura. Entonces tenemos los siguientes datos: un voltaje a medir de 2,3 volts, un tiempo T sub 0 que es igual a 10 milisegundos, igual a 10.000 sobre F sub C, una relación RC de 4.6 milisegundos y un voltaje V sub S de 5 volts. Sabemos de las ecuaciones que T sub 0 es igual a N sobre F sub C, por lo tanto en los datos obtenemos que N es igual a 1000. Como tenemos N y sabemos el valor del tiempo T sub 0, podemos calcular el valor de T sub C, que sería 10 milisegundos entre 1000, que es igual a 1 microsegundo. Para bajar el voltaje V sub S, utilizamos un voltaje de referencia igual a menos 15 volts. Utilizando estos dos valores, sustituimos en la ecuación y encontramos que Nx, que es el valor de pulsos, es igual a 1533 y que el tiempo en que tarda el multímetro en realizar la medición es igual a 1.53 milisegundos. Con esta clase pudimos conocer mejor sobre el funcionamiento interno que tienen los voltímetros integradores de doble rampa. Esperamos que haya sido de su mayor agrado y consideramos que la información proporcionada en este video es suficiente para realizar los cálculos de los parámetros del circuito interno de este dispositivo.